Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí para este nuevo vídeo. Espero que estén pasando un día espectacular y que tengan toda la energía para sumergirnos juntos en este tema que estoy segura les va a encantar, Kan y Demet al borde del sí, profundizando en la revelación de la madre de Kan Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a explorar aún más a fondo esta historia que nos ha hecho suspirar, esta relación que tanto nos ha conmovido, y vamos a desentramar detalles cruciales y especulaciones que estoy convencida van a despertar aún más su curiosidad. Antes de que empecemos a desgranar este tema tan jugoso, les recuerdo, por si acaso, que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada, porque créanme, siempre hay novedades y sorpresas en este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en este mar de emociones, secretos y revelaciones. La historia de Kan Yaman y Demet Özdemir. ¡Qué saga, qué cuento de hadas moderno! Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Erkencicus, Pájaro Soñador, la chispa entre ellos fue instantánea, explosiva, innegable. Un flechazo que traspasó la pantalla, que resonó en los corazones de millones de fans alrededor del mundo, y que encendió la imaginación de todos nosotros. La pareja, que se convirtió en sinónimo de romance turco contemporáneo, nos regaló momentos inolvidables llenos de ternura, pasión, complicidad, y una química que simplemente se podía palpar. Sus miradas, esos intercambios sutiles, las sonrisas cómplices, los pequeños gestos de cariño, todo hablaba de una conexión especial, de algo más profundo que la simple camaradería laboral. Y por supuesto, las especulaciones sobre su relación se multiplicaron, se expandieron como un incendio en un campo seco. ¿Eran solo compañeros de trabajo unidos por las exigencias del guión y la necesidad de crear una ilusión para el público? ¿O realmente existía algo más, algo que trascendía los límites de la ficción, algo que prometía un futuro más allá de los sets de grabación? La verdad, como ya saben, es que durante y después del rodaje de la serie, fuimos testigos de un sinfín de momentos que parecían confirmar, con una contundencia casi irrefutable, que entre Kan y Demet había algo más que una amistad platónica. Las fotos, los vídeos, las declaraciones a medias, los rumores que circulaban a la velocidad de la luz por las redes sociales. Todo conspiraba para mantenernos enganchados, para avivar la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Era un constante juego del gato y el ratón, un coqueteo sutil pero evidente que nos mantenía a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales, a la espera de la confirmación definitiva. Los veíamos juntos fuera del trabajo compartiendo cenas románticas a la luz de las velas, paseando cogidos de la mano por las calles de Estambul, disfrutando de momentos de ocio y diversión. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, no tardó en hacer de las suyas, alimentando la llama de la especulación, creando historias que, aunque a veces exageradas, no dejaban de sembrar la semilla de la esperanza en el corazón de los fans. Y ahora, llegamos al punto central, al epicentro de este vídeo, la revelación inédita de la madre de Kan Yaman, Gülseren Yaman. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues, para empezar, implica que estamos hablando de una fuente cercana, íntima, y por lo tanto, potencialmente confiable. Gülseren Yaman, la madre de nuestro querido Kan, es una persona que lógicamente conoce a su hijo mejor que nadie. Es alguien que ha estado presente en su vida, que ha sido testigo de sus alegrías, de sus tristezas, de sus amores y desamores. Y aunque siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bajo y por respetar la privacidad de su hijo, en esta ocasión, ha decidido romper esa barrera y compartir detalles que arrojan nueva luz, que iluminan de una manera diferente la relación entre Kan y Demet. La pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Qué la impulsó a hablar ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué motivaciones tuvo para compartir sus sentimientos y sus recuerdos con el mundo? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Gülseren Yaman? ¿Cuáles fueron sus declaraciones clave? Para empezar, reveló una serie de detalles que nos permiten entender mejor la dinámica entre Kan y Demet durante aquellos años de intensa convivencia, de trabajo arduo y de amor, aparentemente incipiente. Habló con nostalgia, con ternura de la intensa conexión que existía entre ellos, de la forma en que se apoyaban mutuamente, de cómo la química que veíamos en pantalla, esa magia que nos cautivó a todos, era, en gran medida, real, palpable, genuina. Mencionó con un tono de admiración, la dedicación, el profesionalismo y la entrega de ambos, a pesar de las presiones de la fama, de las exigencias del trabajo y de la
Mensa responsabilidad que implicaba liderar un proyecto televisivo de semejante envergadura. Destacó la forma en que siempre se cuidaron, en que se protegieron mutuamente, en que se respetaron, a pesar de las adversidades y de las dificultades que inevitablemente surgieron en el camino. Pero sin duda lo más interesante, lo que ha encendido la chispa entre los fans, lo que ha despertado la curiosidad de todos nosotros, es la insinuación de Gulseren Yaman sobre un momento, una etapa muy concreta en la relación de Can y Demet, en la que estuvieron muy cerca de dar el paso definitivo, de formalizar su relación, de dar el sí que todos esperábamos. Habló de planes, de conversaciones íntimas, de sueños compartidos, de proyectos de futuro que por poco se materializaron. ¿Qué significa esto? Pues en esencia, que estuvieron al borde del sí acepto. Estuvieron a punto de comprometerse, de dar el gran paso, de jurarse amor eterno ante familiares y amigos. La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que atormenta a los fans desde hace años, es ¿qué les detuvo? ¿Por qué no llegaron a dar ese paso tan esperado? ¿Qué factores, qué circunstancias truncaron ese posible final feliz? Gulseren, con la prudencia que la caracteriza, no entró en demasiados detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar esa decisión, a frenar en seco esa posible unión. Sin embargo, sí dejó entrever que las presiones externas, la vorágine de la fama, el incesante asedio de los medios de comunicación, y quizás, algunas diferencias de opinión, jugaron un papel importante en esa decisión. También insinuó que la decisión de Can y Demet de mantener su relación en privado, de no hacerla pública, de no compartir su amor con el mundo, fue un factor importante en la posterior ruptura. Según las palabras de Gulseren, al no poder vivir su amor abiertamente, al no poder mostrar su afecto libremente, la relación se fue desgastando, perdiendo fuelle, erosionándose poco a poco hasta llegar a su inevitable final. Esto, por supuesto, ha desatado un torbellino de reacciones, una tempestad de emociones entre los fans. Muchos, con el corazón en la mano, se lamentan por lo que pudo haber sido, por lo que no fue, por ese final feliz que estuvo tan cerca, pero que por una serie de circunstancias desafortunadas, nunca llegó a materializarse. Otros, en cambio, se muestran optimistas, esperanzados en que quizás, en el futuro, el destino vuelva a unir sus caminos, que la vida les dé una segunda oportunidad para reencontrarse y para construir esa historia de amor que todos soñamos. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que ambos hayan rehecho sus vidas por separado, a pesar de que hayan encontrado nuevos amores y nuevas ilusiones, la chispa entre ellos sigue viva en la memoria de muchos, en el recuerdo de los fans que los siguen desde el inicio de su historia. La madre de Can, en un gesto de cariño y admiración, también compartió algunos detalles sobre la personalidad de Demet, sobre cómo la veía desde su perspectiva de madre, desde su corazón de mujer que observa, que juzga, pero sobre todo, que ama. Destacó su profesionalidad, su talento innato, su simpatía, su gran corazón y su innegable encanto personal. Habló de la forma en que Demet se integró en la familia, de la complicidad que existía entre ellos, de la conexión especial que se desarrolló entre la actriz y el resto de la familia Yaman. Y aunque no entró en detalles sobre el presente ni sobre la situación sentimental actual de Demet, dejó claro que guarda un gran cariño y un profundo respeto por la actriz, y que siempre la recordará con afecto y con gratitud. Por supuesto, esta revelación de Gulseren Yaman no ha estado exenta de polémica, de debate, de opiniones encontradas. Algunas personas, con la cautela que las caracteriza, critican el hecho de que la madre de Can haya decidido hablar sobre un tema tan delicado, sobre una relación que, aunque pasada, sigue generando mucho interés y mucha expectación. Creen que es una intromisión en la vida privada de su hijo y de Demet, y que, de alguna manera, está reviviendo un pasado que para algunos es mejor dejar atrás. Otros, en cambio, defienden que al ser una persona cercana, una figura clave en la vida de Can, tiene el derecho de compartir su punto de vista, de expresar sus sentimientos y de recordar con nostalgia una etapa que, aunque ya terminó, dejó una huella imborrable en su corazón. Lo cierto es que, independientemente de las opiniones, la revelación de Gulseren Yaman ha generado un gran interés y ha revivido el cariño del público por esta pareja icónica, por esta historia de amor que, a pesar de los pesares, sigue siendo recordada con cariño y con nostalgia. Y ahora, para no extendernos demasiado, porque el tiempo apremia y hay mucho por analizar, hablemos de las posibles consecuencias de estas revelaciones. ¿Cómo afectará esto a la relación de Can y Demet con sus actuales parejas? ¿Cómo reaccionarán los medios? ¿Y los fans? Y lo más importante, cómo se sienten Can y Demet al respecto, sabiendo que el mundo entero está hablando, una vez más, de su historia de amor.
En cuanto a sus parejas actuales, es probable que esta revelación no les afecte directamente, al menos no de manera significativa. Al fin y al cabo se trata de una historia del pasado, de una relación que ya no existe, de una etapa superada en la vida de ambos. Sin embargo, es inevitable que surjan algunas especulaciones, que se analice la situación desde diferentes perspectivas y que se genere un cierto grado de incomodidad, sobre todo si la prensa y los medios de comunicación deciden insistir en el tema y buscar declaraciones de los involucrados. Los medios de comunicación, por su parte, no dudarán en aprovechar la situación para generar contenido y alimentar el interés del público, para crear titulares sensacionalistas y para mantener viva la llama de la especulación, aunque a veces a costa de la privacidad y de la tranquilidad de los protagonistas. Pero lo que realmente importa, lo que nos preocupa y nos interesa a todos, es cómo se sienten Can y Demet. ¿Se sentirán incómodos por las declaraciones de la madre de Can? ¿Se pronunciarán al respecto, saliendo al paso de los rumores y las especulaciones? ¿O preferirán mantenerse al margen, guardar silencio y dejar que el tiempo lo cure todo, dejando que el pasado quede relegado a la memoria? Solo ellos saben la respuesta, solo ellos conocen la verdad de sus sentimientos y de sus emociones. Lo que sí podemos afirmar con un grado de certeza razonable, es que la revelación de Gulseren Yaman ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans. Muchos con el corazón palpitante siguen soñando con la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos en el futuro, aunque sea como amigos, aunque sea en una relación de respeto y de cariño mutuo. Y quién sabe, tal vez el destino, caprichoso como es, les tenga reservada una sorpresa, un encuentro inesperado, un nuevo capítulo en esta historia que, aunque parezca concluida, sigue generando un gran interés y una gran emoción entre los fans. Lo que sí podemos decir con certeza, sin temor a equivocarnos, es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más bonitas, de las más románticas, de las más emblemáticas que hemos visto en la televisión. Nos enseñaron el significado de la química, de la complicidad, del amor, del deseo y de la pasión. Nos regalaron momentos inolvidables, llenos de ternura y de emoción, y nos demostraron que el amor, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, siempre encuentra la forma de florecer y de dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, tal y como lo soñábamos, su legado sigue vivo en nuestros corazones, en el recuerdo de sus fans, en la memoria de todos aquellos que creyeron en su amor y que soñaron con un futuro juntos. En definitiva, la revelación de la madre de Can Yaman nos ha regalado una nueva perspectiva sobre la relación entre Can y Demet. Nos ha permitido conocer un poco más sobre su historia, sobre sus sentimientos, sobre sus anhelos y sobre los motivos que los llevaron a tomar diferentes caminos, a elegir rumbos distintos. Y aunque el futuro es incierto, aunque no sabemos qué les deparará la vida, lo que sí es seguro es que su historia seguirá generando interés, emoción y un gran debate entre los fans, y que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas y más queridas de la televisión turca. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Can y Demet, y que hayan encontrado esta revelación tan fascinante como yo. Hemos hablado sobre los secretos, los rumores, las especulaciones y la revelación inédita de la madre de Can, Gulseren Yaman, que nos ha dado un vistazo más profundo, más íntimo, a esta historia de amor que tanto nos cautivó, que tanto nos hizo suspirar y que, a pesar del tiempo, sigue viva en nuestros corazones. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué opinan de lo que dijo la madre de Can, y qué teorías tienen sobre el futuro de Can y Demet. Así que los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de abajo en la caja de comentarios. ¿Qué piensan sobre lo que reveló la madre de Can? ¿Creen que Can y Demet podrían volver a estar juntos en el futuro, aunque sea como amigos? ¿O creen que el destino les tiene reservado otro tipo de sorpresa? No duden en compartir sus pensamientos y sus sentimientos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido, a seguir explorando este fascinante universo de las series turcas y a mantenerlos informados sobre todo lo relacionado con sus estrellas favoritas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de energía. Y hasta la próxima. Chao.